a entrar a esta nueva serie, como ya lo anunció nuestro hermano Guillermo. Estaremos unos cuantos meses en el Evangelio de Marcos. Con la ayuda del Señor podremos completar esta serie, seremos edificados, seremos convictos y que el Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer. A modo de introducción quiero compartir con ustedes algo muy propio, algo muy mío, y tengo por costumbre leer. ¿Okay? Creo que es muy importante el estar en constante aprendizaje, ejercitando la mente, y la lectura tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con disciplinar la mente y adiestrarla para retener información, aplicarla y compartirla. Pero debo ser sincero también que mi poca paciencia muchas veces me lleva al centro del libro. Muchas veces mi poca paciencia me lleva a saltarme páginas de introducción, prólogos, biografías, en caso el autor esté quizás ya muerto, no esté vivo. Y lo mismo me sucede si veo una película de acción. Espero que no pase mucho tiempo antes de que ya esté viendo las escenas de acción, ¿verdad? Ya que la pantalla esté llena de sangre. Bueno, el Evangelio de Marcos es como esa película de acción, no llena de sangre, pero que nos pone de manera inmediata en el fuego cruzado. Marcos, el Evangelio, quizás es un Evangelio vibrante, lleno de acción, es bastante conciso, que nos permite ver de manera directa el punto central de su Evangelio. Y quizás tengamos que tomar unos cuantos minutos a hablar un poquito quién era Marcos, y la tradición y la escritura misma lo relaciona con Juan Marcos, quien era primo de Bernabé, compañero de Pablo también en algunos de sus viajes misioneros. Y creo yo que todos recordamos el episodio en el capítulo 15 del libro de Hechos, en donde Bernabé y Pablo se separan porque Bernabé aboga por llevar a Marcos. Querían partir y Pablo se opone a este viaje porque unos capítulos anteriores, en el capítulo 13 de Hechos, vemos cómo cuando ellos se disponían a ir a Asia, Marcos decide regresar a Jerusalén. Entonces Pablo dice, de ninguna manera vas a llevar a alguien que nos ha abandonado, y esto trae una ruptura, una separación entre Bernabé y Pablo. Pasa un tiempo y después vemos cómo Juan Marcos aparece nuevamente en escena, esta vez siendo colaborador de Pablo y recomendado por Pablo mismo cuando él escribe a la iglesia de Colosas. Pero también Pablo, escribiendo a Timoteo, escribe y dice, Marcos me es útil para el ministerio. El apóstol Pedro también hace referencia a Marcos en su primera carta y lo llama su hijo. Así que hay evidencia externa también de este evangelio que nos dice de que Marcos escribe este evangelio recopilando las memorias del apóstol Pedro y las predicaciones del apóstol Pedro. Muchos relacionan la predicación de Pedro en Roma con todo el Evangelio de Marcos porque se apega al mismo bosquejo. Papías, padre de la iglesia, ya en el año 115 después de Cristo, dijo esto, que Juan, el anciano, el apóstol, dijo que Marcos, siendo intérprete de Pedro, escribió con gran cuidado todo lo que recordaba. Y que Pedro le dio instrucciones claras y necesarias para que él escriba este Evangelio. El mismo testimonio lo da Clemente de Alejandría, también en el mismo siglo. Irineo y Orígenes también dan este testimonio. Así que tenemos por parte de la iglesia, cuando recién se iniciaba, los padres de la iglesia, este testimonio externo de que el Evangelio de Marcos fue escrito por él bajo la autorización o guía del apóstol Pedro. Ahora, ¿quiénes iba dirigido? ¿Quiénes iban a ser los lectores? La audiencia. Y viendo el estilo de Marcos y el hecho que él toma tiempo en gran parte de la carta de explicar ciertas costumbres judías y también de traducir al griego ciertas palabras que eran hebreas o arameas, parecía que iba dirigido a una audiencia no judía. Quizás su estilo rápido, donde vemos que la palabra inmediatamente después se repite muchas veces, quizás estaba apelando a la mente romana
que según cuentan los historiadores, se impacientaba en explicaciones largas en las retóricas. Entonces podríamos decir que así como el Evangelio de Mateo tenía en mente una audiencia judía, así como el Evangelio de Lucas tenía una audiencia gentil, una audiencia griega, y Juan una audiencia universal, Marcos tiene en mente una audiencia romana. Ahora nosotros, igual que esta mentalidad romana, somos bastante prácticos. Queremos ir de una vez al meollo del asunto. Y esa misma mente que compartían los romanos que tenemos ahora nosotros, esta mente práctica, debe ser retada y debe ser evangelizada. Así que vemos la misma necesidad de exponer el Evangelio, escuchar el Evangelio. Y es así como Marcos abre su Evangelio, es así como él escribiera el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que en las siguientes líneas tenemos lo que es la proclamación del Mesías que había de venir, o como hemos titulado el sermón, el Cristo anunciado. Y vamos a ver en el primer versículo que el Cristo es anunciado por Marcos, ¿no? Eso es evidente, es obvio. Los versículos 2 y 3, el Cristo es anunciado por los profetas. Versículos 4 al 8, el Cristo es anunciado por Juan Bautista. Hermanos, mi corazón, cada vez que voy a exponer a Cristo, late a 1000 por hora. Es un gran reto poder expresar todo lo que uno quisiera expresar concerniente a Cristo por medio de palabras que son limitadas, falibles. Pero soy consciente, hermano, que no es mi capacidad para exponer, ni la capacidad de ustedes para escuchar, sino que es el Señor quien nos ayuda en todo. Así que vamos a orar, hermano. Les pido, por favor, que oren por mí, que oremos por esta iglesia para que el Señor, por medio de su palabra, nos dé ese pasto verde que tanto necesitamos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos concedes en esta tarde, poder abrir tu palabra, predicarla, Señor, exponerla. Te rogamos, Señor, por la asistencia inmediata de tu Espíritu a nuestra vida, a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, de que nuestras mentes sean guiadas por tu Espíritu, Señor, a tu palabra. Que la lucha que libramos con nuestra carne, para poder prestar atención, Señor, tú nos asistas y salgamos el día de hoy victoriosos en el sentido de que hemos podido escuchar tu palabra, que has sido tú hablándonos a través de la Escritura. Así que, Señor, nos abandonamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, confiamos en ti, porque tú eres bueno en gran manera. Amén. Si vamos al principio de la Escritura, al libro de Génesis, y específicamente Génesis 3:15, encontramos lo que comúnmente se llama como el protoevangelio, ¿verdad? Que es la primera mención de lo que sería el rescate del pecador. Hallamos el anuncio de que Dios enviaría un Salvador, la simiente de la mujer, aquel que ha de derrotar al tentador, aquel que derrotaría a Satanás, al enemigo de nuestras almas, al acusador. Pedro también en su primera carta nos dice acerca de Cristo que el Mesías, muchos profetas inquirieron diligentemente, dice Pedro, procurando saber qué persona o en qué tiempo sería el que estas cosas habían de acontecer. Entonces vemos cómo todo el Antiguo Testamento es el desarrollo de esa promesa que había de venir, esa esperanza que tenía el pueblo judío, que era la llegada del Mesías, el libertador, alguien mayor y más poderoso que Moisés, alguien que por fin traiga libertad a un pueblo, alguien que traiga libertad de la opresión, de la esclavitud, libertad de sus enemigos. Ellos esperaban al Cristo, del cual se había ya anunciado en el huerto del Edén. Así que Marcos, en su encabezado, de sus primeras líneas, anuncia a este Cristo, dice principio del Evangelio de Jesucristo. Es como que si Marcos dice, no hay necesidad de esperar más. El Mesías que era esperado ha llegado. El Mesías anhelado, aquel que traería libertad,
ha venido y este es el principio o el comienzo de su evangelio. Para la audiencia de Marcos, esta palabra evangelio no era extraña y no era desconocida. Todo lo contrario, era una palabra muy usada. En el aspecto de militar, era utilizada para traer noticias, especialmente noticias de victoria. Ya haya sido escrito porque el rey mandaba un emisario. Y funcionaba de esta manera. Una vez que el rey había ganado una guerra, enviaba un heraldo al pueblo a proclamar lo que se llamaba el evangelión, que son estas buenas nuevas. El rey había vencido y el pueblo iba a ser beneficiado por esto. Algo se hizo sin necesidad que el pueblo haga nada. Algo se consiguió sin que el pueblo hiciera nada. Y el rey, para mostrar su bondad, muchas veces repartía el botín entre el pueblo. Era un gran día de celebración. Anunciaban el peligro, ya pasó. El rescate fue bueno. Ahora Marcos recoge esta palabra y nos dice que este es el comienzo de las buenas nuevas. Este es el comienzo del evangelión de Jesucristo. Esta es la victoria de Jesucristo a favor de su pueblo. Los que ya tienen aquí algún cierto tiempo, saben que la pregunta más común que hacemos es ¿qué es el Evangelio? Queremos que todos estén familiarizados con lo que es el Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas nuevas acerca de Jesucristo? ¿Cuál es ese botín que nosotros como pueblo recibimos por parte del Rey, por parte de Dios que ha vencido? ¿Qué incluyen estas buenas nuevas? Y las buenas nuevas son estas, hermanos, que solo por medio de Cristo pasamos de muerte a vida. Que Dios ha visto con ojo de misericordia a un grupo de pecadores como tú, como yo. Un grupo del cual su número es incontable. Un número de personas rebeldes hacia su santidad, rebeldes hacia su majestad, muertos en sus delitos, en sus pecados. Que andábamos solo para agradar nuestra carne y para dar rienda suelta a nuestros deseos, para sucumbir a nuestras pasiones, para vivir bajo nuestros instintos, y aún así Él, el Padre, nos lleva a reconciliarnos consigo mismo por medio de su Hijo, el cual recibió toda la ira del Padre, toda la ira justa, la cual mereces tú y merezco yo. Él bebió toda la copa para que tú y yo no bebiésemos una sola gota de la ira del Padre, para que bebiésemos del Padre toda su bondad, todo su perdón, toda su gracia, toda su misericordia. Y esto a todo aquel que va a Él en arrepentimiento por su rebeldía, arrepentido por su egocentrismo, arrepentido por su autosuficiencia, por haber vivido a espaldas de su Hacedor, y poniendo su fe en Cristo, poniendo toda su seguridad en Él, no confiando más en su manera de ver la vida, no queriendo vivir más para uno mismo, sino para Cristo, confiando en su sacrificio en la cruz, y que ese sacrificio es suficiente pago para perdón de mis pecados y la seguridad de mi vida eterna. Y ese es el Evangelio, hermanos, y Marcos nos lleva al corazón del Evangelio. No su Evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como dice Él. Por eso la importancia, hermano, de como iglesia, de compartir un Evangelio bíblico. Un Evangelio que no sea un falso Evangelio. Un Evangelio que tenga como centro a Jesús, no el hombre. Ahora, cuando nosotros leemos Jesucristo, Hijo de Dios, estamos acostumbrados, porque en nuestra traducción el leer Jesucristo es como que si Cristo fuera el segundo nombre de Jesús, o como si fuera quizás un nombre compuesto. Pero lo que apunta Marcos aquí es dejarnos saber el título de Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías, el ungido de Dios, el libertador esperado. No solo eso, sino que este Mesías no es solo hombre, sino que también es divino, es Hijo de Dios. Dios ha mantenido su promesa y ha enviado al Mesías, y este Mesías es coigual a Él, es Dios hecho hombre.
Hijo de Dios es la manera más común en la que Marcos hace referencia a Jesús en su evangelio. Y quizás recogiendo la confesión de fe que hizo el apóstol Pedro cuando se le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, dijo, el Hijo del Dios viviente. Así es entonces como empieza este corto evangelio, con la declaración por parte de Marcos que Jesús es el Mesías, es el Cristo, y que es Hijo de Dios, y que estas son las buenas nuevas, no solo referente a Jesucristo, sino que Él mismo las proclama. El Cristo es anunciado por Marcos. Pero Marcos quiere ir un poco más atrás. Marcos quiere retroceder un poco para seguir avanzando, porque es importante que todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo como Mesías, que había de venir, haya su cumplimiento en las Escrituras. Y miren lo que hace Marcos, va a citar a los profetas. Y por eso decimos que nuestro segundo encabezado es el Cristo anunciado por los profetas. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos, citando al Antiguo Testamento, quiere dejar bien en claro que el Evangelio de Jesucristo está firmemente y fielmente vinculado a la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Que esta historia de redención tiene su cumplimiento en Jesús como Mesías. Y para esto Marcos cita algunas porciones del Antiguo Testamento. Y va a juntar 3 pasajes específicamente. Éxodo 23:20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Y Marcos nos deja ver cómo en cada uno de estos pasajes nos habla de la manera en que Dios manda un mensajero antes de la liberación o el juicio de su pueblo. En Éxodo Dios promete que Él enviaría a su ángel para que vaya delante del pueblo mientras ellos transitaban por el desierto. En Isaías, siendo liberados del cautiverio, vemos la misma promesa. Y en Malaquías Dios advierte que enviará a su mensajero para preparar camino antes del día del juicio. Ahora, nosotros leemos este versículo y podríamos pensar que Marcos está escribiendo aquí acerca de Juan, y que Juan es el punto central en esta porción. Pero hay algo más que no podemos perder de vista, y lo que Marcos está haciendo es decirnos lo siguiente, que tanto el Éxodo, que es la Torá, tanto Isaías, que son los profetas mayores, parte de los profetas mayores, y Malaquías, que parte de los profetas menores, anuncian al Mesías que está por venir. Juan es el mensajero, pero el punto principal de Marcos aquí es que Jesús es el Mesías prometido de todo el Antiguo Testamento. Él es quien trae un nuevo éxodo. Él es quien trae libertad genuina. Él es el Señor. Esto es lo más importante para Marcos. Marcos quiere dejar esto bien establecido. Jesús es el Cristo. Es Dios quien envía el mensajero. Vemos que este mensajero es el que prepara el camino y vemos al cuyo camino está siendo preparado. Y en el verso 3 nos dice para quién está siendo preparado el camino. Dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas o ábranle camino, como dice la traducción. Pero ¿quién es este Señor a quien se le prepara el camino? Malaquías 3:1 dice lo siguiente. He aquí yo envío el mensajero, o envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese Señor, el cual Juan como mensajero abre camino, no es otro que el Adonai del Antiguo Testamento. El Curios en el Nuevo Testamento es Jesús, y es una referencia clara que Jesús es Dios encarnado. Y esto es impresionante, hermanos. Vemos claramente que el texto dice que el mensajero va adelante a preparar camino para Dios. Ahora Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que ese Señor, el cual viene y trae cumplimiento de la promesa de salvación, no es otro que Jesús.
En Él tiene lugar la salvación prometida en la Escritura. Así que podríamos leerlo así. Yo, Dios, estoy enviando mi mensajero, Juan, delante de ti, Jesús, el cual preparará el camino para ti, Adonai. Juan es el heraldo. Juan es el portavoz. Juan es aquel que alistaría o abriría paso para el Señor, para el Curios, para Dios hecho hombre, Jesucristo. Y tenemos que entender toda esta porción en el contexto de Isaías 40, y déjenme citar algunos pasajes de este capítulo, porque en este capítulo específicamente se habla de la esperanza y la consolación que recibiría Israel. Miremos solamente 2 versículos en el capítulo 40 de Isaías. Versículo 10 y 11 dice, miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Y Jesús mismo en el Evangelio de Juan dijo, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Amados, toda la Escritura da testimonio de Él. Toda la Escritura da testimonio de Jesús y de lo que Él iba a venir a hacer. Y Él es Dios hecho hombre. Y Marcos apela a esta gran verdad del plan redentivo de Dios para decirnos que esto no solo es su testimonio, no solo Él anuncia a Cristo, sino que los profetas del Antiguo Testamento hacen lo mismo a través de la página de la Escritura. Marco quiere que sus lectores, que nos incluyen nosotros, vean que Dios ha guardado y ha cumplido su promesa de enviarnos al Salvador. No solamente eso, sino que Él también enviaba a su heraldo, el cual tiene la tarea de anunciar al Cristo y preparar a la gente para el momento más grandioso de la historia humana. ¿Ustedes creen que el momento más grandioso fue llegar a la luna? El momento más grandioso de la historia humana es cuando Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Lo que nos lleva al tercer encabezado. El Cristo anunciado por Juan Bautista. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí ya Marcos nos comienza a describir el ministerio o la tarea que se le había encomendado a Juan. Otros evangelios abarcan un poco más acerca de Juan. Por ejemplo, Lucas abarca el anuncio de su nacimiento. De ahí conocemos que él era primo de Jesús. Pero Marcos no entra en esos detalles. Él omite esta información para mostrarnos lo que Juan estaba haciendo en referencia a ir abriendo camino para el Señor Jesús. Dice, Juan Bautista apareció en el desierto, dice la Nueva Biblia de las Américas, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan prepara el camino para el Señor, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Y por qué empieza por ahí, Juan? Porque el problema más grande que tiene el ser humano es el pecado que lo separa de Dios. Juan empieza por otro lado. Juan empieza primero proclamando el arrepentimiento. Proclamando el arrepentimiento para perdón de pecados. No puede escapar de nuestra vista, hermanos, que lo urgente para Juan era solucionar el problema del hombre, que es su lejanía de Dios por consecuencia del pecado. Esa distancia es inalcanzable. Por medios humanos jamás podríamos llegar a alcanzar la gloria de Dios. Romanos nos dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y para Juan no hay otra urgencia mayor. Él comienza a gritar, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es un llamado impopular tanto en los días de Juan como en nuestros días. Porque el evangelio que se nos presenta ahora es, invita a Cristo a tu corazón. Acepta a Cristo en tu corazón. Pero no hay arrepentimiento de por medio. No hay arrepentimiento para con Dios. Mateo nos dice un poco más de su mensaje, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
El reino de Dios se ha manifestado en la persona de Cristo. Esa es la urgencia de Juan. Así que esta urgencia se hace evidente de la manera como Juan llama a las personas al arrepentimiento. El tiempo ha llegado, estén a cuentas con Dios, su reino se ha manifestado, así que arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y más allá del ritual del bautismo, Juan quiere preparar los corazones por medio del arrepentimiento, y Marcos nos dice que salían de todos lados, lo cual nos deja ver, hermanos, cómo el pecado infecta a todos. Nadie está libre, ricos y pobres, todos, gente con alta moral, gente con baja moral, todos están manchados por el pecado. Salían de todos lados, dice la Escritura. Nos deja ver esta magnitud del pecado. Todos con el mismo mal, todos esclavizados del pecado, todos con una ceguera espiritual. Pero había dentro de este grupo quienes no creían que necesitaban este arrepentimiento. Mateo nos dice que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo de Juan, no con la necesidad de bautizarse por arrepentirse, sino simplemente como un ritual más. No con la actitud de arrepentimiento que mostraban los demás, no con el dolor de saber que su pecado los apartaba de Dios, sino con su autosuficiencia religiosa, la cual muchos de nosotros podríamos estar aquí hoy. Nosotros tenemos por padre a Abraham. Ellos creían que el ser de nacionalidad judía les aseguraba un lugar en el cielo. Nosotros estamos bien. Nosotros vivimos vida de obediencia. La respuesta de Juan no se hizo esperar. Generación de víboras les llama. ¿Quién les dijo que podrían escapar a la ira venidera? Si tu confianza está en lo bien que tú puedes vivir, estas palabras son para ti. ¿Quién te ha dicho, quién me ha dicho a mí que por nuestra propia moral escaparemos de la ira venidera? El arrepentimiento tiene una característica particular. Nos lleva a experimentar el dolor y la convicción del tamaño de nuestro pecado. Nos deja ver esa distancia tan grande que ha traído entre Dios y yo. Nos lleva a reconocer nuestra condición perdida delante de un Dios que es santo. Trae dolor. Debe traer dolor, pero a la vez que trae confort y la confianza de que Cristo ha pagado lo que yo no podría pagar jamás. Como resultado trae un cambio de mente, un cambio de dirección. Hay frutos, y por eso Juan decía, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que ha experimentado un arrepentimiento genuino traerá fruto a su vida. Ahora, para este grupo de gente que salían de todos lados, este era el anticipo de lo que Cristo completaría en la cruz por medio de su muerte y la tumba vacía en su resurrección. Pero vemos la respuesta de ellos inmediatos. Ellos eran bautizados, dice, por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Había dolor en ellos. Esto no era un simple ritual. Había confesión de pecado que siempre precede el bautismo. De lo contrario, sería un rito más como los muchos que habían en esa época. Ahora, notemos algo bastante interesante. El lugar donde esto ocurre es muy significativo. Porque es ahí en ese desierto, al borde del río Jordán, en donde el pueblo judío en algún momento se alistó para cruzar y llegar a la tierra prometida. Es ahí donde Dios lleva a su pueblo que había sido desobediente. Así que este escenario traería a la mente de muchos judíos la desobediencia, el juicio, pero también la gracia de Dios, que al fin de cuentas los deja cruzar. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí. Dios va a mostrar su gracia para con su pueblo, liberándolo de la esclavitud, pero no de la esclavitud de un pueblo más fuerte como ellos esperaban. No los iba a liberar de la esclavitud de un régimen opresor, sino los iba a liberar del pecado. Ya no cruzarían hacia la tierra prometida como un lugar geográfico, porque Cristo es la tierra prometida, hermanos. Y es ahí que por la gracia de Dios hemos sido llevados. Es por la gracia de Dios que hemos cruzado a la tierra prometida, que es Cristo.
Ahora, Juan no se presentó de gala, no se valió tampoco de ser primo de Jesús, no presentó sus cartas de presentación, o como su anuncio fue hecho por un ángel a su padre Zacarías, que no era nada más ni nada menos que un sumo sacerdote. No dice el versículo 6 la manera que él se presentó. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. No, hermano, yo no me voy a vestir de pelo de camello. Pero es increíble cuando uno quiere manipular un texto. Muchos que apelan al evangelio de la prosperidad dicen, ¿ves? Comía langostas. Ahora, sin lugar a dudas, Juan era un predicador poco convencional, poco común. Más adelante sería tomado como un loco y no llegaría a vivir mucho. Sería decapitado, luego estar preso un buen tiempo. Pero vino a cumplir lo que se le había señalado. Él era el Elías que preparaba el camino del Señor. La gente al verlo debía de recordar a Elías. Y Segunda de Reyes nos dice que Elías, estando en el desierto, estaba vestido de pelo y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y es posible que esto explique entonces la respuesta multitudinaria del pueblo, porque ellos dirían, por fin, alguien como Elías, acreditado como Elías, ha venido, y esto solo puede significar que Dios, una vez más, después de mucho silencio, ha levantado un profeta. Ahora, ¿cuál es su anuncio? Predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan no quería los reflectores para él. Juan no buscaba nada más que una cosa, hermanos, anunciar al Cristo. Su predicación no estuvo lleno de detalles, su predicación fue una: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el Mesías está ya a la puerta. Él no era digno, dice, ni de inclinarse a desatar la correa de las sandalias del que había de venir. Su mensaje era humilde. Yo ni siquiera puedo hacer lo que un esclavo hace, dice Juan. No soy digno. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Yo solo soy un simple pecador. Pareciera Juan decir, no me miren a mí, mírenlo a Él, porque Él le dará el Espíritu. Solo Él puede hacer lo que yo jamás puedo hacer. Y hermanos, y ayer, mientras repasaba esto, fue un gran consuelo para mí. Gran consuelo, hermanos. Porque tú compartes a Cristo. Tú discipulas a alguien para que crezca como Cristo, hermanos. La confianza está en que Él va a hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer. Él es quien trabaja en los corazones. Nosotros no somos dignos, hermanos. No somos dignos. Él es el centro de todo. Él es todo. Nosotros somos débiles. Él es el fuerte. Nosotros somos limitados. Él es eterno. Nosotros somos torpes y la sabiduría entera está en Él. Él es nuestro ayudador. Así que el ánimo, hermanos, hermanas, no desmayes en tu labor. No desmayes aún cuando no veas fruto inmediato. Dios va a hacer lo que ni tú ni yo podemos hacer. No desmayes en la labor que Él te ha encomendado. Juan dice que Él, el Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí otro gran detalle de la divinidad de Cristo. Porque el Antiguo Testamento solo contempla a Dios como dador del Espíritu Santo. Y Juan dice, viene Cristo, Él es Dios y Él os dará el Espíritu Santo. Qué gran afirmación, hermanos, de la deidad de Jesús. Qué gran afirmación que Él no solamente es hombre, sino que es verdaderamente Dios. Qué gran testimonio de que Jesús es Dios encarnado y ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido, de entre los cuales estás tú y estoy yo. El escenario hoy no es un desierto, hermanos.
al menos no de manera literal. Y quizás sí podríamos estar experimentando un desierto de otro tipo. Quizás podríamos estar experimentando un desierto espiritual, emocional. Pero ya no estamos al pie del río Jordán. Pero la necesidad es la misma. El Salvador es el mismo. Y la oferta es la misma. El reino de Dios se ha acercado. El Mesías que había de venir ha llegado. Y es manifestado en la persona de Jesús. Él es el cumplimiento del plan de redención por parte de Dios. En Él toma el cumplimiento total, porque en Él está la imagen del Dios invisible, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es el cual nosotros predicamos, y Él es al cual nosotros hoy te ofrecemos. El pueblo dice que salía de todas partes, ricos, pobres, todos, cuantos se arrepentían, sus pecados serán perdonados. Ellos corrían a Cristo. Ellos no sabían quién era. Pero hoy sabemos sí quién es Él. La Escritura ahora nos manifiesta que la persona de Jesús es aquel por el cual Dios trae reconciliación al pecador con Él mismo. ¿No correrías a Él hoy? Viendo hoy tu condición sin Cristo, condenado a una eternidad sin Él, condenado a un castigo eterno, no correrías a Él, por el cual solo puedes conseguir la reconciliación con el Padre, no teniendo tú que pagar nada porque Él ya lo pagó. No irías a Él en respuestas a las buenas nuevas de salvación. No irías a Él arrepentido por tu pecado y poniendo tu fe en Él, para que el día del juicio Dios te mire con ojos de misericordia por medio de lo que su Hijo alcanzó por cada pecador que va a Él en arrepentimiento y fe. No vuelvas a casa hoy sin Cristo. No vuelvas a casa hoy sin ver la urgencia en la que te encuentras. Solo Cristo salva. El Mesías ha venido y la oferta del Evangelio es para todos. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por sostenernos en medio de nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque un día, Señor, nos viste con ojo de misericordia. Viste nuestro pecado, Señor, tan profundo. La magnitud de nuestra maldad. Y andábamos perdidos, Señor. Ciegos, muertos. Y un día dijiste, vida, vive y vivimos, Señor. Un día dijiste, hágase la luz, y la luz resplandeció en nuestro corazón. Y hoy, Señor, entendemos que solo por la predicación del Evangelio, pecadores muertos en su delito y su pecado son llamados a vida. Son llamados a ser reconciliados por medio de Cristo, Señor, para que disfruten la vida eterna, Señor, contigo. Ministra, Señor, a nuestros corazones. Sosténnos, Señor, en medio de toda aflicción. En Cristo Jesús. Amén.